estaba meditando que por ahí hemos malinterpretado o malentendido, malaprendido el concepto de fe. Lo hemos malentendido por el hecho de que, no sé si malentendido, sino que lo hemos entendido a medias quizás, porque todos tenemos en claro que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, toda la Biblia, si ustedes prestan atención en cada capítulo, en cada historia, en las distintas historias de los distintos hombres de Dios, están enfocadas en la espera, están enfocadas en algo hacia futuro, y lo predicamos constantemente, como por ejemplo el concepto de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, o los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, o cuando Dios habla de los propósitos que tiene a futuro, pensamientos de bien tengo para su futuro, pensamientos de paz, no de mal. Siempre a futuro, siempre hacia adelante, siempre en espera. Y por ahí el hecho de enfocarnos en este concepto de esperar hacia futuro, más adelante, en algo que todavía no vivimos, en algo que todavía no estamos, nos perdemos de habitar la fe en el presente. Nos perdemos de poder habitar la fe del presente. La fe no solamente se enfoca en algo que va a suceder a futuro, en algo que estamos esperando, sino que también podemos habitar la fe en el presente, aunque todavía no hayamos recibido aquello que por ahora estamos esperando. Ahora, esperar no quiere decir que Dios no está haciendo la obra, pero justamente en la espera es donde tenemos que aprender a habitar la fe. Eso es hermoso aprender a habitar la fe, y es algo que por ahí nos cuesta aprender, nos cuesta meditar en esto. Yo meditaba en esto justamente porque es algo que tuve que aprender a hacer, creo yo, y es algo que estoy aprendiendo a hacer porque es algo que cuesta, más si por ahí nos criamos o nos educamos o aprendimos ya desde el origen que la fe es algo que se vive hacia futuro. Y más cuando tenemos muy enquistadas palabras que se basan en la espera, que se basan en algo hacia futuro. Y es necesario aprender a habitar la fe en el presente, en el hoy, en el ahora, porque es lo que produce en vos la calma, el descanso que necesitas para aquello que estás esperando. Porque generalmente cuando esperamos algo de Dios, cuando esperamos que Dios haga algo, generalmente esperamos que Dios supla una necesidad, generalmente esperamos que Dios responda una oración, generalmente esperamos que Dios quizá haga un milagro inclusive. No sé qué es lo que podés estar esperando de Dios, qué es lo que podés haberle pedido a Dios, pero generalmente aquello que le pedimos, aquello que necesitamos, aquello que nos hace falta, nos hace estar en un modo alerta, en un modo de preocupación, en un modo de lucha inclusive, en un modo de vigilancia, esperando, aguardando aquello que queremos que Dios haga. Y por esperar aquello que queremos que Dios haga, por preocuparnos porque Dios haga aquello que le pedimos, nos perdemos de habitar la fe en el presente, de habitar la fe que nos da la calma, la paz que sobrepasa todo entendimiento para recibir aquello que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas. Hay una historia que yo la prediqué un montón de veces, pero hoy entendí leyéndola algo que hasta este momento no había meditado, no había reparado. Es la historia de Abraham, la conocen de memoria. Abraham, Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Abraham sale con su esposa, con su sobrino, y Dios lo dirige. Y cuando en un momento Dios se le presenta y le dice: Abraham, tu galardón será sobremanera grande. Y ahí Abraham le responde a Dios casi como un reclamo. Abraham le responde casi, creo yo, enojado con Dios. Le pregunta Abraham a Jehová: ¿qué me darás que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer el que me heredará? Mira que no me has dado prole, y aquí será un heredero mi esclavo, un esclavo mi heredero, nacido en mi casa. Y bueno, después la palabra que Dios le da, que ya la conocemos de memoria, Dios le dice a Abraham: no te heredará un esclavo, sino que sal, mira, cuenta las estrellas. ¿Puedes contarlas? No, Señor. Bueno, así de grande será tu descendencia, innumerable como las estrellas del cielo. Así de grande será tu bendición. Es hermosa esta palabra, pero narra este capítulo, Génesis capítulo 15, narra
Que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tienda, mira las estrellas, cuéntalas, ¿puedes contarla? No, Señor, le dice a Abraham, bueno, así de grande será tu descendencia. Dios hace un pacto con Abraham, en el que en ese pacto Dios le garantiza a Abraham que él iba a hacer la obra, que él no solo le iba a dar un hijo, sino toda una descendencia que habría de heredarlo. Y en este pacto Dios le manda a Abraham a que haga un sacrificio. Este era un rito, un ritual que se acostumbraba en aquel momento, en aquella cultura, en aquellos tiempos. Nosotros tenemos aprendido que en ese momento hacían sacrificios de alabanza, en donde mataban animales para poder expiar pecados, para poder rendir adoración a Dios. Yo en su momento siempre, leyendo esta historia, siempre confundí este sacrificio que Abraham hace con ese ritual de adoración. Pero en realidad lo que Abraham hace no es un ritual de adoración precisamente, sino que lo que Abraham hace en ese momento cuando Dios lo manda a matar animales para sacrificarlos en presencia de Dios, no era por adoración, sino que era un ritual, un rito de un pacto que se hacía, una forma de hacer un pacto que había en ese momento. La forma que tenían de hacer un pacto, un acuerdo, era casi una cuestión legal prácticamente. La forma en la que tenían era se llamaba cortar el pacto. De hecho, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar de esa manera, cortar el pacto, porque partían animales al medio, rindiendo sacrificio, y se paseaban entre medio de esos animales. Era como una forma implícita de decir, si no cumplís con este pacto, te va a pasar esto. Era una forma de entenderlo. No era un ritual de adoración el que estaba haciendo en ese momento, sino que era un pacto entre Dios y Abraham. Ahora dice que cuando Abraham realiza este ritual en el que mata a estos animales, los parte al medio, dice que cayó el sol, vino la noche, Abraham se quedó dormido y se llenó de miedo. Se quedó dormido y se llenó de miedo. Pero narra la Biblia textualmente, en Génesis capítulo 15, versículo 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los... y narra todo el territorio que Dios le iba a dar a Abraham y a toda su descendencia. Ahora, hay un detalle interesante, y vuelvo a leer textualmente la parte en la que dice que cuando se puso el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Esto implica, dentro de ese pacto que ellos estaban realizando, Abraham se quedó dormido. Remarco el detalle de que Abraham se quedó dormido en ese momento. Y esta antorcha de fuego humeante que se pasaba entre los animales representaba a Jehová recorriendo los animales. Como parte del acto, como parte del ritual, ambas partes, como parte del acuerdo, ambas partes tenían que pasearse entre los animales. Abraham se queda dormido y el único que se pasea entre los animales muertos, entre los animales partidos, fue Dios. Mediante una antorcha humeante, dice, se paseaba. Este detalle no es menor por el hecho de que Abraham, al haberse quedado dormido, no hizo nada. Básicamente, el pacto lo hizo Dios directamente con Abraham. De ser un acuerdo bilateral pasó prácticamente a ser un acuerdo unilateral en el que Dios le dijo, yo pacto con vos, Abraham, de darte no solo lo que me estás pidiendo, un hijo, sino una descendencia que será la que te heredará. Soy yo el que va a cumplir este pacto, soy yo el que lo va a hacer por gracia, soy yo el que te voy a dar esto, porque yo quiero dártelo. No porque vos estés haciendo algo para que yo te lo dé, no porque vos te lo merezcas, no porque vos hayas hecho algo que sea digno para que recibas lo que yo te quiero dar. Yo te lo doy porque yo te quiero bendecir, yo te lo doy porque yo te lo quiero dar, yo te lo doy porque te amo, yo te lo doy por gracia, yo te lo doy por amor, no porque vos te lo merezcas. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Abraham se quedó dormido, o sea, no firmó ningún acuerdo prácticamente, sino que fue Dios el que quiso darle todo aquello que le prometió y se lo dio. E insisto en el detalle de que Abraham se quedó dormido y se llenó de temor, no solamente eso.
Primero voy a enfatizar en el hecho de que se quedó dormido y después en la parte del miedo. Abraham se quedó dormido en ese momento en el que Dios hace la promesa. Ahora Abraham ya no se encuentra pidiéndole a Dios, sino que Dios ya trajo respuesta. La respuesta que Dios le trajo fue una promesa a futuro. Pero Abraham tuvo que empezar a aprender a habitar la fe en el presente, aunque Dios tardó 25 años en cumplir esa promesa. Pero Abraham tuvo que aprender a habitar la fe durante esos 25 años. ¿Y qué fue habitar la fe? Habitar la calma, al punto de que se quedó dormido. Se quedó dormido en ese momento en el que recibe la promesa que Dios le da, en el que recibe prácticamente una respuesta de Dios. A medias, porque Dios todavía no había cumplido la promesa, pero recibe ya la seguridad, la garantía de lo que Dios iba a hacer, el pacto de lo que Dios iba a hacer. Entonces esa era la tranquilidad de Abraham, y se quedó dormido después de pedirle a Dios, después de estar en modo lucha, en modo alerta. No sé si les pasa que cuando tienen una necesidad se encuentran en un modo de preocupación, en un modo de lucha, en un modo de alerta, en un modo de vigilancia, en el que oran para que Dios responda a esa necesidad, para que Dios supla esa necesidad, para que Dios responda esa oración, y se encuentran preocupados y oran con preocupación, quizás hasta con enojo, como quizás le pasó a Abraham en ese momento, que le pregunta a Dios: ¿qué me darás que ando sin hijos? Y muchas veces esa es la forma en la que oramos. Pero cuando Dios trae respuesta, así sea que Dios todavía no haya hecho lo que prometió, pero cuando Dios trae una palabra para ese momento en el que nos encontramos, ya podemos descansar en esa palabra. Ya podemos habitar la calma de esa palabra. Ya podemos habitar la fe. ¿Y qué pasa? Muchas veces, como tenemos aprendido que la fe es algo que va a suceder a futuro, algo que tenemos que esperar, nos perdemos el presente, nos perdemos habitar la calma en el presente, nos perdemos descansar en el presente, nos perdemos descansar en que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Y hace un par de semanas yo sentía, y lo dije la semana pasada inclusive, yo no soy muy místico, pero sentía sinceramente de parte de Dios como que era un tiempo en el que Dios nos llevaba a aprender a descansar, a aprender a habitar la fe en la calma, a aprender a habitar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, a aprender a habitar la quietud, más allá de que Dios todavía no haya hecho la obra. Aprender que aunque habitemos la fe, aunque habitemos la calma, muchas veces de igual modo vamos a tener que pasar por la tormenta, vamos a tener que pasar la noche. Muchas veces aprender a habitar la fe es aprender a habitar la calma aún en la tormenta, como Jesús demostró haberse quedado dormido en medio de la tormenta. Eso es habitar la fe, no es estar en alerta por algo que Dios va a hacer a futuro. No es estar preocupados por algo que Dios va a hacer a futuro. No es solamente estar esperando algo que Dios va a hacer a futuro. Porque si limitas la fe a algo que va a suceder a futuro, te estás perdiendo de habitar la fe ahora. Te estás perdiendo de habitar la calma ahora. Y la fe, esperar en aquello que Dios va a hacer, tener la certeza, la seguridad de que Dios va a hacer algo, es descansar en eso. Es aprender a descansar en eso. Es bajar la guardia. Es aprender a habitar la calma. Es aprender a soltar el miedo, es aprender a descansar, a confiar en que Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Y esto es hermoso. Esto es hermoso porque nos da la seguridad de que Él nos sostiene. Esto es hermoso porque nos da la seguridad de que Él tiene cuidado y control de todas las cosas y podemos descansar en eso. Y ahí es cuando vemos, como decía el salmista, conviertes la tormenta en sosiego, porque aún pasando en medio de la tormenta podés habitar la calma, porque Él es tu calma. Porque su palabra es tu seguridad, porque su palabra es lo que te da calma, porque su palabra es lo que te da descanso, porque su palabra es lo que te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es hermoso aprender esto, es hermoso habitar la calma en el presente, más allá de que afuera de la barca la tormenta parezca que te va a voltear, pero tenés la seguridad de que Él está, tenés la seguridad de que Él está. Ahora, como tenemos este concepto de fe tan enquistado en el que la fe es algo que esperamos a futuro y no sabemos muchas veces aprender a habitarlo en el presente, aprender a habitarlo ahora, aprender a habitarlo desde la calma, dice que Abraham logró quedarse dormido a partir de haber recibido esa palabra de Dios. Logró descansar, logró bajar la guardia,
logró salir de ese estado de alerta en el que se encontraba, logró salir de ese modo de lucha. Pero cayó la oscuridad y vino el miedo para Abraham. Dice que Abraham se llenó de miedo en ese momento, aún después de haber recibido la palabra de Dios. Y es lo que muchas veces nos pasa cuando tenemos una palabra de Dios, pero no hay nada más por hacer. Y solamente basta esperar en esa palabra. Y hay algo hermoso en ese momento. Y yo sé que no estoy idealizando ese momento, no estoy romantizando ese momento, porque yo sé que es un momento quizá de preocupación, de angustia, porque Dios te dio una palabra, pero a lo mejor todavía no la cumplió. Ahora te queda esperar que Dios cumpla esa palabra. Pero lo hermoso de ese momento es que como no podés hacer nada más, solo te queda descansar. Solo te queda habitar la calma. Solo te queda esperar a que sea Dios el que haga la obra. Por eso enfatizaba en el hecho de que Abraham se quedó dormido y fue Dios el que se paseaba entre medio de los animales muertos. Porque ahora el que tiene que hacer la obra es Dios. A vos no te queda nada por hacer. Muchas veces no nos queda nada por hacer. Hay cosas que escapan de nuestro control. Hay cosas que escapan de aquello que podemos hacer, de lo que podemos solucionar. Nos excede, es más grande que nosotros. No podemos solucionarlo. Nos excede. Y es hermoso aprender a confiar en Dios porque podemos habitar la calma en esos momentos, creyendo que es Él el único que puede hacer la obra y el que se está encargando, ya que nosotros no podemos hacer nada. Y descansar en Él, confiar en sus tiempos, confiar en que en sus manos están nuestros tiempos y que Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Lo digo siempre, si ninguna de las aves cae al cielo sin que el Padre lo sepa, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ustedes, oh manada pequeña, si aún los cabellos de sus cabezas son contados? ¿No valéis mucho más vosotros que muchos pajaritos?, dijo Jesús. Literalmente. ¿No valen mucho más ustedes que muchos pajaritos? Entonces, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué se preocupan? Yo sé que es difícil descansar en esto en el momento de la prueba de tu fe, en el momento en el que no ves respuesta, en el momento en el que no ves salida, en el momento en el que sucede todo lo contrario a aquello que estás esperando. Es difícil. No te hablo de un ideal. Sinceramente te hablo de cosas que pasé también, de testimonios que pasé. Este mensaje es porque tuve que aprender también desde la práctica. Y es hermoso entenderlo, habitar la calma. Y traigo esta palabra justamente para decirte, si se me permite de parte de Dios, para decirte, en este momento, si lo único que te queda por hacer es aguardar en Dios, aprende a descansar en Él. Aprende a confiar en Él. Aprende que Él es tu pastor y nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará reposar. Junto a corrientes de aguas te pastoreará, confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia. En su presencia plenitud de gozo, delicias a su diestra siempre, dice su palabra en Salmos 16. Él es quien te sostiene. Su vara, su callado te infundirán aliento, aunque pases por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. No temerás mal alguno porque es Él el que te va a sustentar. Es Él el que te va a fortalecer. Y eso es hermoso. Y si Dios permite la noche, si Dios permite la oscuridad, si Dios permite el miedo, es para que en medio de esa sensación, de ese sentimiento, de esa emoción, aprendas a descansar en Él, aprendas a confiar en Él, aprendas a aferrarte a su palabra, aprendas a recibir esa calma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La calma te devuelve el presente. Este es un concepto hermoso. Aprender a habitar la calma te devuelve el presente, el ahora. Yo sé que nos tenemos que mantener aguardando en aquello que Dios prometió. Nos tenemos que mantener esperando en aquello que Dios nos prometió. Pero, y lo prediqué un montón de veces, no te pierdas el presente. No te pierdas el ahora, no te pierdas el hoy. No te pierdas el presente por estar preocupado por algo que estás esperando a futuro. No te pierdas el ahora por estar aguardando algo que Dios va a hacer, porque Dios lo va a hacer. Pero es Dios el que lo va a hacer, no vos. No te queda nada por hacer, te queda solamente aguardar en Él, esperar en Él, descansar y habitar el presente, habitar el ahora, habitar la calma ahora, aprender a descansar en Él ahora. Sinceramente, y lo digo a modo de testimonio, tantas veces me preocupé por cosas que luego tuvieron solución y en su momento fueron ahogarme en un vaso de agua.
En su momento fueron clamar desesperadamente a Dios y pensar que no había solución. Y después la tormenta pasó. Después volvió a salir el sol, después volvió a venir la calma. Después aprendí que Dios siempre trae respuestas. Constantemente estamos aprendiendo eso. Pero en el momento es tan duro perderse el presente, perderse la hora, por no aprender a descansar en Dios, por no aprender que Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Abraham, no te queda otra que dormir. Es Él el que va a hacer la obra. No podés hacer nada para merecer lo que Dios te quiere dar, lo que Dios te dijo que te iba a dar. No podés hacer nada para recibir aquello que Dios te dijo que iba a dar. Es Dios el que lo va a hacer por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y no es que Dios te va a dar lo que le estás pidiendo. Señor, ¿qué me darás que ando sin hijos? Me va a heredar un esclavo. Abraham, contá las estrellas. ¿Podés contarlas? No, Señor. Así de grande será tu bendición. Esto es lo que tengo para tu vida. Más de lo que pedís, más de lo que entendés, más de lo que te imaginás, más de lo que razonás. Supera tus expectativas. Supera tu realidad actual, es más grande. Entonces aprende a descansar en esto. Aprende a habitar la calma en esto. En lo que Dios está haciendo aunque no lo estés viendo. Porque Dios está forjando en vos carácter, porque Dios te está fortaleciendo mediante la espera. Pero es aprender a descansar en Él. Perdón que sea tan insistente en esto. Pero muchas veces nos gana el miedo en medio de esa espera. Nos gana el miedo, nos gana la preocupación, nos gana el estar en modo alerta, en modo lucha, en modo vigilancia. Porque es el estado en el que aprendimos a estar. Porque muchas veces, como no tenemos la fe para creer que Dios es el que está haciendo la obra y que Dios por su gracia nos va a dar más de lo que pedimos o entendemos, nos cuesta creer que Dios lo va a hacer por gracia, por amor, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros hagamos algo para que Dios nos dé. Nosotros no podemos hacer nada. Dios nos bendice por su gracia, por su amor, por su misericordia. Pero muchas veces, como nos cuesta entender esto, nos cuesta creer en esto, no sabemos cómo aguardar sin estar preocupados, sin estar en alerta, sin estar en modo lucha, y ahí nos perdemos el descanso. Ahí nos perdemos el descanso. Entonces es hermoso aprender a habitar la calma en ese momento, para aprender a habitar el momento, para no perdernos ese momento, el momento que estamos viviendo. El momento que estamos viviendo. Habitar el presente no es renunciar al futuro. Es dejar de usar el futuro para escapar del presente. Lo voy a repetir. Habitar el presente no es renunciar al futuro, es dejar de usar el futuro para escapar del presente. Habitar el presente, no huir del presente, no huir de este momento. A su debido tiempo Dios va a hacer la obra. A su debido tiempo Dios te va a bendecir, te va a responder, te va a dar más de lo que le estás pidiendo, conforme a su voluntad, a su debido tiempo. Todo lo que te toca a vos ahora es habitar este momento en descanso, descansar en aquellos lugares de delicados pastos en los que Dios te lleva a reposar. El descanso no debilita la fe, la purifica de la ansiedad. Repito, el descanso no debilita tu fe, la purifica de la ansiedad. Echa todas tus ansiedades delante de aquel que tiene cuidado y control de tu vida. Él te va a sustentar, Él te va a fortalecer, Él te va a sostener. Y Dios te lleva a esos momentos de descanso en los que no podés hacer nada más que aguardar en Él, para aprender a encontrarte con Él. Y esto es lo más hermoso. En esos momentos en los que no podés hacer nada más que aguardar en lo que Él dijo que iba a hacer, y solo queda esperar en lo que Él está haciendo, porque vos no podés hacer absolutamente nada, porque escapa tu control, excede tu control, todo lo que te queda es esperar. Aprendés a encontrarte con Él, a encontrarte con su presencia, y eso es lo más hermoso que te puede pasar. Yo sé que lo digo siempre esto, pero es lo más hermoso que te puede pasar. Y ahí aprendés que si lo tenés a Él, lo tenés todo, no te hace falta nada.
Ahí aprendés que todo viene de Él, que todo vuelve a Él, que Él nos bendice por su gracia, por su amor, que Él nos da más de lo que pedimos, entendemos o esperamos. Es hermoso aprender esto, aprender a habitar su presencia, aprender a habitar la calma, aprender a habitar su paz que sobrepasa todo entendimiento, aprender a encontrarte con su presencia en el descanso. Y si no te estás encontrando con su presencia, si necesitas encontrarte con su presencia, a lo mejor en este momento Dios trae este mensaje para que puedas echar todas tus cargas delante de aquel que tiene cuidado y control de tu vida, para que puedas echar todas tus ansiedades, todas tus preocupaciones, todos tus miedos, todos tus temores, todas tus cargas delante de Él y encontrarte con Él, confiar en que Él está haciendo la obra, en que Él está con tu vida, en que Él no te deja, no te suelta hasta que haya hecho con tu vida lo que dijo que iba a hacer, y que así como Dios le dijo a Abraham, sal de tu tienda, cuenta las estrellas, porque así de grande será tu bendición. La bendición que Dios tiene para tu vida supera tus expectativas, supera tu realidad, supera aquello que le pediste, supera lo que estás esperando. Entonces, aprende a descansar en esto, aprende a descansar en su palabra, aprende a descansar en su presencia, a habitar esa calma.